Bueno, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Esta es el panel correspondiente a la representación de la historia y de procesos socioculturales, más que nada emanados de Hollywood, y el objetivo es tratar de mostrar cómo se construye o cuáles serían los elementos centrales para la construcción de el consenso acerca de una perspectiva, una mirada sesgada acerca de no solamente de Estados Unidos, sino de el resto de los procesos sociales, culturales, políticos de otros lugares del mundo. Vamos a comenzar con la ponencia de las profesoras Boquicchio y Miranda, que se llama Eugenesia, monstruos y cines durante la década de 1930 en Estados Unidos. Les pido que sean exposiciones de más o menos de 15 minutos y después lo interesante sería que hagamos todos comentarios, que no haya un comentarista, sino que todos podamos interactuar y hacer preguntas en el caso que sea pertinente. Así que bueno, los dejo en manos de Miranda y Boquicchio para que hagan su exposición. Bueno, comenzaré yo para abordar aspectos, podríamos decir muy brevemente, de manera sociocultural o enfoques socioculturales de la cuestión de monstruos, eugenesia, bueno, y luego mi colega, la doctora Bochicchio, bueno, va a referir el tema en concreto del cine durante la década del 30 en los Estados Unidos. Sin olvidar que antes deseamos agradecer al profesor Nigra, bueno, y a los demás organizadores por esta oportunidad que nos dan de chequear nuestra perspectiva en este ámbito tan interesante. A ver, si nos detenemos un segundo y a partir del título inclusive del panel, representación de la historia en el cine de Hollywood, a ver, y nos detenemos particularmente en el objeto de estudio que hoy presentamos aquí, que tiene que ver con eugenesia, monstruos y cine. Yo pretendo presentar la cuestión de lo monstruoso como lo que se aparta de la norma, ¿sí? Y la construcción histórico-social de este monstruo, y luego mi colega, la doctora Bochicchio, va a afianzar en concreto, va a estabilizar, dijéramos, la ponencia en el contexto del cine de los Estados Unidos de 1930. Bien, lo que sostenemos es que lo monstruoso es, en general, y ha sido, lo que se aparta de la norma. Ahora bien, entre las preguntas que podríamos formularnos al respecto, están aquellas que nos interrogan respecto a qué es la eugenesia o biopolítica eugénica, bueno, y cuál es su lugar al interior del liberalismo y de la racionalidad del poder. ¿Cuáles fueron sus premisas epistemológicas y sus saberes constituyentes? ¿Cómo se elaboró su discurso y qué caracterizó su lenguaje? De la misma manera que qué motivos aparecen en o generan las metáforas de lo heroico y lo monstruoso, ¿sí? Y estamos hablando, perdonen la reiteración, tratamos de leer desde figuras conceptuales avaladas desde la ciencia, tratamos de leer cuestiones ficcionales del cine, ¿sí? A ver, en definitiva, ¿qué revela y qué oculta la metáfora de lo monstruoso? Y el lugar de lo normal y lo anormal básicamente va a constituir un parteaguas en nuestra propuesta. Ahora bien, entre las posibles respuestas, obviamente que son múltiples, pero bueno, que procuran explicar los interrogantes que nos hemos planteado en este trabajo,
Por ejemplo, valoramos particularmente la hecha por Denis Arias Mora, un investigador costarricense, que afirma que lo monstruoso desborda sus orígenes míticos y sus expresiones fantásticas para abrirse campo en el terreno político y corporal. Y aquí deseo detenerme unos segundos nada más respecto a si el monstruo, en definitiva, es un humano o es lo que se aparta de la humanidad. Y podríamos pensar que es uno de los ejes fundamentales, incluso que van a llegar también a la versión cinematográfica. A ver, como punto de partida vamos a tomar, luego veremos a partir de la ponencia de la continuación de esta ponencia que haga la doctora Bochichio. Pero a ver, el monstruo lo consideramos como aquel ser humano que representa un cuerpo o psiquis revelado a esa normalización impuesta, ¿sí? Bueno, en términos generales podríamos definir a la eugenesia como la ciencia que estudia el cultivo de la raza aplicable al hombre, a las bestias y a las plantas. Ahora bien, en definitiva, y en esta síntesis que estoy elaborando de una manera, trataremos muy, muy rápida para dejarle lugar al fondo de la cuestión, a ver, podemos incluir en la eugenesia el concepto de que es toda disciplina que se ocupa de un discurso del poder, ¿sí? Y desde ese discurso del poder es de donde van a emerger los monstruos y va a ser el poder aquel quien define qué es lo monstruoso y qué no lo es. En concreto, en términos culturales, podríamos referir, siguiendo a Foucault, bueno, que estamos hablando de un biopoder. Desde allí, entonces, sostenemos que la eugenesia sirvió para ponderar, en el sentido, obviamente estamos hablando de ponderar en el sentido de construir, medir o valorar aquellas características monstruosas de un individuo o grupo social. A ver, si pensamos un segundo, y los voy a invitar a este ejercicio, si pensamos qué es monstruoso y qué no, en términos culturales, que luego van a ser releídos desde la biopolítica eugénica en términos biológicos. Digo, a ver, podríamos incluir allí enormidad, cantidad de seres que se apartan de la normalidad, ya sea a partir de un deseo propio o de determinadas características físicas o psicológicas que lo convierten en monstruo. Bueno, por eso la monstruosidad es un tema clave en el estudio de la eugenesia. Y es un tema, podríamos decir, inmanente en esta relación dialógica poder-saber que caracteriza la eugenesia. Ahora bien, más allá de observar las diversas distancias prácticas entre las estrategias eugénicas concretas, estoy pensando, adoptadas por diversos estados, en todas ellas advertimos la indefectible construcción de un monstruo. Es decir, podríamos pensar aquello que no se debe reproducir, ¿sí? Aquello que perturba la reproducción de lo que deseamos que se conserve. Bueno, en ese sentido, deseamos, vamos a aclararlo en un sentido público estatal. A ver, el monstruo entonces requiere de intervenciones del poder en diversos aspectos, más que el monstruo, la característica de lo monstruoso, la característica de monstruosidad. Bueno, y tal como vamos a trabajar aquí en concreto, destacamos la eugenesia de Paul Popenow y su pedagogía respecto a la concepción de la familia. Precisamente, y en este sentido, es donde, bueno, la profesora Bochichio se va a detener
en la infiltración de estos discursos eugénicos, desde los cuales se asienta la construcción cultural de lo monstruoso, en el modelo proporcionado por el cine. ¿Sí? Bueno, para sintetizar, Paul Popenow es uno de los eugenistas más importantes de los Estados Unidos y trabajó fundamentalmente en la eugenesia prematrimonial y familiar. Bueno, todo esto lo podríamos ampliar eventualmente ante consultas que nos hagan los colegas. Fue fundador y director del American Institute of Family Relations, un instituto californiano fundado en 1930 como organización privada dedicada a fomentar los valores de familia tradicionales en las clases medias estadounidenses. Y bueno, y en este sentido, más allá de Popenow, que para agilizar voy a abreviar, pero a ver, que durante la década de 1930 el discurso eugénico de Popenow fue un rasgo distintivo que estuvo presente en diversas películas producidas por la industria cinematográfica hollywoodense, lo cual demuestra su impronta hegemónica a nivel cultural. Especialmente el cine de monstruos constituye un ejemplo de este tipo de discursividad normalizante que apuntaba a mejorar la sociedad a través de la eliminación o segregación del individuo defectuoso, es decir, el monstruo digénico. Aclaremos, porque son conceptos quizás que nos resulta necesario refrescar o actualizar, que digenesia es lo opuesto a eugenesia. Esto es, implica la reproducción de los peores. Por eso el monstruo entraría perfectamente en esta cuestión. Y la eugenesia, y ya te dejo, Ana, y la eugenesia ingresaría en la determinación de qué es lo monstruoso y qué no es lo monstruoso. La determinación, diríamos en términos Foucaultianos, biopolítica. Bueno, luego de esta introducción, ahora mi colega va a abordar en concreto la cuestión del cine desde esta perspectiva. Muchas gracias. Bueno, gracias Marisa. Creo que tengo unos 5 minutos más o menos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Me pasé. Sí, te pasaste un poquito, no pasa nada. Perdón. En relación a lo que venía diciendo Marisa sobre la eugenesia, el interés del estudio nuestro sobre encontrar estos discursos en el cine tiene que ver con eliminar la creencia de que el discurso eugenésico era únicamente y netamente científico o cientificista, sino que también necesitaba imponerse sobre la sociedad, y para eso encontró en los medios de comunicación masivos, en distintos, y entre ellos el cine, uno de los más importantes, medios de reproducción. Y elegimos un corpus de películas, que no los vamos a mencionar todos aquí, que son clásicas del cine de terror de Hollywood de la década de 1930, que son consideradas hoy formativas del género, en donde podemos encontrar esta conjunción, una cinematografía que está atravesada por el sentido común de la hegemonía discursiva que está relacionada con la eugenesia familiar normativa del periodo. O sea, quiénes se pueden reproducir y quiénes no. Es un parámetro clasista, racista y machista, por supuesto. Y desde el género de terror, utilizando la figura del monstruo, son producciones que tienen una intención claramente pedagógica, son películas que tienen una intención claramente pedagógica, que se corresponde con el discurso de Paul Popenow, que es este eugenista tan importante que mencionaba Marisa recién, que lo mismo, lo dejamos ahora de largo y si hay alguna pregunta podemos indagar un poquito más en eso. Entre este conjunto de películas de los 30 de monstruos, encontramos que en ellas hay un denominador común, que es un discurso normativo sobre la deformidad y la inmoralidad, ambos aspectos como metáforas de la monstruosidad, también sobre la sexualidad y sobre la familia. Y el género lo que hizo fue demarcar el modo en que las patologías mentales o morales pueden materializarse físicamente, y esto va a justificar la eliminación o segregación del individuo monstruoso, del individuo digénico, y siempre en pos del bienestar social. Por eso estamos hablando de un discurso eugenésico, que lo que busca es la buena reproducción de la sociedad a futuro. La estructura general de estas películas
es mostrar un orden normalizado que es alterado por la presencia de un monstruo y que por lo tanto ese orden debe ser restaurado. Y este orden normalizado generalmente es una pareja heterosexual blanca de clase media alta que está a punto de casarse y que el monstruo se introduce en el medio de esta pareja y dificultando, poniendo en peligro la consagración del matrimonio eugénico, y una que sí se puede concretar una vez que se elimina la capacidad reproductiva del monstruo, que es lo que en última instancia el discurso eugenésico prefamiliar, prematrimonial, busca instaurar. Una de estas figuras, quizás de la primera película del ciclo clásico de monstruos, que es la famosa Drácula de Todd Browning de 1931, la que Drácula es interpretado por Bela Lugosi. El vampiro es el único monstruo que voy a mencionar ahora por una cuestión de tiempo, cómo constituye una metáfora inequívoca de lo que es el discurso eugenésico por dos razones. Primero, porque su propia reproducción se aleja de la norma, porque se reproduce de una manera antinatural, que es por medio de la ingesta de sangre. Y por otro lado, porque a su vez se reproduce produciendo nuevos vampiros, en este caso la protagonista femenina Lucy, quien por las noches va a matar niños como vampiresa, lo cual invierte su rol femenino materno tradicional. Entonces ahí se ven muy claramente en esta película ya dos aspectos claves de la monstruosidad y el discurso de género. Otra cuestión que tiene que ver con la inmigración y el racismo de estas películas es que el monstruo en general siempre viene de países extranjeros, de países exóticos. Si pensamos en Drácula, viene de Transilvania. Si pensamos en King Kong, viene de una isla desconocida, pero supuestamente con características similares a África. Si pensamos en la momia, viene del Antiguo Egipto, y así sucesivamente se puede pensar que todos los monstruos. En el hombre lobo viene de los gitanos, la maldición viene de estos orígenes extranjeros y exóticos. Y esto tiene que ver con que en 1924 ya se había institucionalizado la Immigration Act, que tuvo fuertes bases eugenistas. En los discursos para aprobar la ley dijeron cosas como que había que eliminar limitar la inmigración de aquellas personas consideradas inadecuadas socialmente, con el fin último de evitar los matrimonios degenerados y la consecuente calidad hereditaria de la descendencia. Otro elemento que se repite en estas películas es la lucha ética entre la superstición y la ciencia, siendo la primera un valor propio de los pueblos atrozados, de estos pueblos exóticos que están absorbidos por el pensamiento mágico, y es de ahí de donde viene lo monstruoso, lo cual se opone a la disciplina eugenista que intenta o pretende mostrarse como netamente científica, objetiva y racional. Y en esto entra en juego que en estas películas también hay, creo que ya estoy justa con el tiempo para cerrar, digo que en estas películas también en algunas de ellas se conjuga una mezcla de géneros entre el terror y la ciencia ficción. La más famosa de ellas es Frankenstein de 1931, en la que el origen antinatural de la criatura desde ya está explícito porque no lo engendra una mujer, sino un científico loco. Y por otro lado, al poseer un cerebro criminal, está relacionando la criminalidad con la debilidad mental. Es un monstruo que no puede evitar ser malo porque tiene un cerebro de un delincuente degenerado, en términos de la eugenesia. Y lo último que quería decir, así ya cierro y no me extiendo más, es que nos interesaba, en todos estos casos los monstruos siempre son masculinos, y nos interesaba entender qué pasaría cuando el monstruo es femenino, o si hubiera un monstruo femenino en cuestiones de discursividad de género eugenésica. Y hay dos películas que nos dan una respuesta al respecto, que ya son de principios de la década del 40, que son La Mujer Pantera y Yo Caminé con un Zombie, ambas dirigidas por Jacques Tourneur, perdonen mi francés, en las que se nota que la monstruosidad de las mujeres pasa por no respetar la sexualidad que se espera de ellas, ¿no? Sino que todo lo contrario, muestran una sexualidad que es abyecta y que no cumple con lo normalizado. En el caso de La Mujer Pantera, por presentar una frigidez extrema que tiene que ver con la maldición y la monstruosidad, y en el caso de Yo Caminé con un Zombie, que tiene que ver con el adulterio femenino. Entonces, nada, en ambas películas se utiliza el divorcio como un método para terminar con este matrimonio disgénico
que es culpa de la mala sexualidad, mal comportamiento sexual de la mujer. Así que, bueno, esto es como una muy breve descripción de estas películas que tienen que ver con un contexto específico, que es el de la Gran Depresión, donde había una preocupación de los eugenistas por las bajas tasas de natalidad y de matrimonio. Y estos principios que se publicaban en revistas académicas o en círculos eugenistas académicos también debían pedagógicamente insertarse en un sentido común de la población, y los medios de comunicación masivos, entre ellos el cine, fue uno de los instrumentos para hacerlo. Y no es el cine de monstruos el único género, pero es el que nos convocó en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Marisa. Evidentemente, como dije al principio, preferiría que expongan todos los ponentes y después empezamos a charlar entre nosotros. Entonces, le propongo a la profesora Piccinelli si desea presentar lo suyo. Digo. Perdón, ahí tenía el micrófono desactivado. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo me voy a correr un poquito de lo que estaban presentando las chicas, vamos a ver cómo después podemos trabajarlos. Si bien yo voy a presentar, por supuesto, mi tema. Las películas que analizo son de la industria entre el ámbito histórico y el ámbito fílmico. Y lo que voy a presentar acá es, de alguna manera, algunas reflexiones que tienen que ver con mi investigación doctoral. Así que voy a presentar algunas cuestiones que me interesan, que están relacionadas tanto con la historia como con Hollywood, ¿no? Para mí, nosotros que venimos trabajando hace mucho en esta relación cine-historia, hace como 15 años, y que la verdad que se potenció en los últimos años muchísimo más, y además la idea de unir con nuestra actividad en la Cátedra de Historia de Estados Unidos y presentar la relación entre discursos fílmicos y discursos históricos, ¿no? Lo que yo intento en la tesis es pensar herramientas para analizar películas, lo que Rosenthal llama de intencionalidad histórica, ¿sí? Y cómo interpretan el pasado estadounidense desde una industria cultural mundialmente hegemónica, ¿no? Mi foco está en la representación de la historia de los orígenes de Texas, en especial lo que se llamó, lo que se conoce como la Batalla del Álamo, que es un enfrentamiento entre mexicanos y anglosajones que da origen en el relato, en la narrativa, a la independencia de Texas, si bien el proceso fue, ¿no sé, de Texas y la Batalla del Álamo, cortito, ¿qué representó? ¿Qué significa? ¿Qué es la Batalla del Álamo? Fue un enfrentamiento que se dio en 1836 como parte de, digamos, como momento cúlmine como momento cúlmine de la colonización de los anglosajones en Texas, avalada en su comienzo por el gobierno mexicano y luego totalmente perseguida. Es una batalla que en su momento no fue tan importante como se consideró después, pero después empezó a ser el símbolo de la independencia, el símbolo de la libertad, y como relato imbricó muy bien en lo que es la idea de qué es el ser estadounidense, ¿no? Por eso a mí me interesa el tema más que nada porque contribuye a pensar qué fue o cómo se formó o el proceso de construcción de la identidad nacional estadounidense.
En este proceso estudio los audiovisuales, pero también estudio el proceso de fabulación, o sea, cómo esta leyenda, cómo esta visión del pasado comenzó a estructurarse, y de allí que trabajé la relación entre textos fílmicos y textos, y otro tipo de textos, otro tipo de discursos, más que nada los historiográficos, histórica. A decir de Rosenthal, evoca el mundo del pasado y lo hacen comprensible, ¿sí? Y en este sentido, su interpretación del pasado es tan válida como el análisis escrito. Por supuesto que jamás puede ser considerada como un equivalente, pero sí es una versión del pasado que le llega al espectador, y, bueno, yo considero que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Y esto, si le sumamos la cuestión de que nos trae al panel el día de hoy, cómo esto se traduce o se toma en Hollywood, ¿sí? En Hollywood hay esta relación, que podemos decir, entre cine e historia, fue resuelta con una fórmula consolidada que se conoce como narración clásica. Como plantea el profesor Mira, que hoy nos presentó en el panel, hay una fuerte identificación entre la concepción positivista de la historiográfica, ¿no?, y el cine clásico de Hollywood, y esto lo que permite es profundizar cómo se plantea la historia desde el cine de Hollywood, ¿sí? Entonces, lo que más me importa es pensar qué visión de la historia transmiten estas películas. Es importante pensar que, perdón, avísenme, no sé si se ve, porque veo acá que no se nota, que no se ve mucho. Cualquier cosa, ahora sí, listo, ok, perdón el corte, pero estaba tratando de leer a ver si se veía o no. Ok, una aclaración, el tema en general que se trabaja hace mucho es la cuestión entre cine e historia, pero yo creo que a partir de mi investigación y a lo largo del proceso, me parece más interesante plantear la idea del audiovisual y no solo del cine, porque, digamos, esto podemos hacer extensivo lo que digamos del cine a otras series, y sobre todo series de televisión, pero también que se proyectan, se emiten en otras plataformas. Entonces me parece que el término audiovisual es el más indicado, aunque, digamos, tradicionalmente se ha considerado esto como cine e historia. Las películas que trabajo en mi investigación son, en su mayoría, provienen de Hollywood. Sí hay un par que están por afuera de este canon, como, bueno, Viva Max o Seguin, son dos películas que se corren de esta narración clásica, pero aún así necesitan de las reglas de Hollywood, aunque sea para oponérseles, ¿no? Por ejemplo, Viva Max es una parodia que invierte totalmente el discurso clásico de las películas hollywoodenses anteriores, entonces se necesita sí o sí pensar en este cine clásico hollywoodense, y Seguin, de alguna manera, si bien toma las técnicas narrativas del cine clásico, cambia completamente la historia, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es trabajar la relación entre los discursos históricos y el análisis y el discurso fílmico, de alguna manera. ¿Por qué me parece interesante este tema? Porque va a trabajar una narrativa particular que tiene que ver con, o sea, que se imbrican en los relatos fronterizos y en esta
propuesta original de Turner sobre la concepción de la frontera y la importancia de la frontera para Estados Unidos, para la conformación de la nación estadounidense. Entonces, me parece que la investigación arroja luz tanto en lo que quizás digamos, icónico del cine clásico de Hollywood, que es precisamente el western. Sí, perdón, mi conexión es la que tengo, no tengo nada, no tengo otra forma, no tengo otra cosa para hacer. Cualquier cosa, si se corta, me avisan. Bueno, ya que se me corta, voy a tratar de resumir en dos puntos importantes. A mí, en primer lugar, no me interesa en todo esto saber lo que pasó o cómo se representa la historia en los films, respetando los hechos verdaderos. Primero y principal, porque, bueno, no considero que esto se pueda hacer en los films, pero porque realmente lo que pasó es muy difícil, en la batalla del Álamo, en la historia de Texas, es muy difícil de determinar. Porque lo único que a mí me queda claro es que los documentos y los relatos fueron altamente manipulables desde el primer momento, por la situación fronteriza, por la situación de enfrentamiento, y fueron teñidos durante todo el siglo XIX y el siglo XX, y bastante siglo XX, de un profundo sesgo racial, digamos, no solo cómo se leían esas fuentes, sino qué testimonios y qué documentos se recogían. Por lo cual, saber lo que pasó es absolutamente difícil. Pero además creo que en las películas no se puede contar exactamente lo que pasó, pero aún así pueden tener sentido histórico y pueden dar una visión de la historia. Un ejemplo, la película El Álamo del 2004, una de las, digamos, la más nueva de Disney, en lo que refiere a este tema, tuvo asesores, profesores de historia, doctores, investigadores, que le dijeron qué música usaba, qué uniformes, paraban la filmación para que se respetaran absolutamente todas las formas de hablar. Y la verdad que, si bien en algunos casos, como por ejemplo en la música, esto fue positivo, en muchos casos hicieron que la película fuese sumamente aburrida. Por lo cual, desde acá se entiende que la invención y la manipulación, la condensación de a los hechos, siempre que se haga, digamos, respetando el sentido histórico o una visión del pasado adecuada, es parte de las películas, y en esto seguimos, digamos, es parte de la representación fílmica de la historia, y en esto seguimos a Rosenstone, José Enríquez Vázquez, aunque no sé si estamos de acuerdo con Rosenstone cuando habla de invención falsa e invención verdadera, pero en ese sentido, como dice Enríquez Vázquez, la invención o la ficción colabora con la transmisión de una verdad histórica, no sé si de la verdad histórica, pero de una visión de la verdad. Por otro lado, si atendemos al proceso de fabulación o cómo se fue conformando este mito, es interesante pensar que el Álamo, la historia de Texas, no fue importante desde el primer momento, sino que fue cobrando importancia 50 años, ya cierro, 50 años después, y esto sirvió para explicar los cambios que estaban sucediendo, no solo en Texas, sino en todo Estados Unidos, que tiene que ver con la reconstrucción, con el periodo de reconstrucción, con la necesidad de explicar lo que le estaba pasando a la nación, y en ese sentido este relato permitió explicar también cuestiones, se imbricó muy bien en el relato nacional.
Y por último, me gustaría plantear algunas cuestiones teóricas con respecto a la relación entre los discursos históricos y los discursos fílmicos y cómo los analizo. Acá me parece que son importantes dos conceptos claves, que son el de textualidad y el de narratividad, dos cualidades que comparten ambos discursos, los fílmicos y los narrativos. Por eso el concepto de intertextualidad, la herramienta intertextualidad es necesaria para poder analizar la evolución de estos discursos. Y tomando, yo no soy muy whiteana, pero en este caso sí lo voy a tomar a White, White plantea, lo que plantea para la narrativa decimonónica, la verdad que no se diferencia mucho de la narrativa de los films canónicos de Hollywood. Permite a la vez pensar puntos de partida, es un punto de partida para analizar similitudes, diferencias, variables constantes en los dos discursos escritos, historiográficos y fílmicos, y a la vez quizás explique por qué el cine de Hollywood y estos audiovisuales históricos son importantes o son atractivos para la audiencia masiva. Bueno, y acá dejamos. Así. Gracias, Mariana. Lástima que medio se cortaba la conexión, pero bueno, no, te excede eso, no es tu culpa. Profesora D'Adamo, por favor, ¿podría presentar su exposición? ¿Ya? Gracias. ¿Ahora? Sí. No, bueno. mañana. No, pero no sabía cómo se entra esto. Es muy tecnológico. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia D'Adamo. Yo me dedico a la representación, como Mariana y Fabio, vengo analizando el discurso fílmico de Hollywood, en particular sobre la guerra de Vietnam, qué implicancias discursivas, ideológicas tiene. En un trabajo anterior ya venía analizando los motivos recurrentes y los enunciados que se vienen repitiendo en las distintas producciones hollywoodenses acerca de Vietnam. Y en me dediqué a aquellas omisiones del discurso en la pantalla grande que se presentan y que también son partes del discurso. Para ello, tomo el concepto de discurso social de Marc Angenot, que él define como todo aquello que se narra y se argumenta en una sociedad determinada, que consiste en una serie de repertorios, reglas de encadenamiento, enunciados, que organizan lo decible y aseguran la división discursiva del trabajo en sus distintos soportes, ¿no? Pero también por decantación, si se asegura lo decible, lo pensable, en una sociedad determinada, también este discurso desvía y oculta la mirada sobre ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, dentro de esta idea discursiva de que también este discurso tiene como función legitimar y controlar, también se hace palpable la construcción de hegemonía que queda englobada dentro de este discurso, porque rutiniza, naturaliza procesos sociales, pero a su vez lo hace como mediación, reconfigurando resistencias, divergencias, agitaciones. Por eso es dinámico, flexible, tiene que tener un encanto, una aceptabilidad. Por eso también lo uso, tomando lo que Mariana, la profesora Piccinelli, dijo recién, en cuanto al modelo clásico de narración hollywoodense, la llegada que Hollywood tiene como industria global a nivel mundial y como cultural. Entonces estudio las representaciones sobre la guerra de Vietnam que se hacen desde ese aparato cultural que es Hollywood. Finalmente, quiero mencionar en cuanto al concepto de discurso social, el discurso social, según Angenot, lo define como que tiene respuesta para todo, transformando particularmente lo decible o lo no pensable en algo quimérico, en algo infame, absurdo.
Y esto también se relaciona con la construcción, como decía Mariana, de memoria histórica y memoria colectiva en cuanto a que esta es dinámica, flexible y se realiza o se construye a través del presente y con las intencionales del presente. La memoria también está englobada dentro del discurso social. Y también recurre a estas omisiones, a estos impensables, a estos no decibles, a estos absurdos, a estos quiméricos y demás. Finalmente, yo quiero ser lo más breve posible, así doy los ejemplos de lo que no se ve representado en la visión hegemónica, consensuada, que se fue construyendo a lo largo de todo un corpus fílmico analizado sobre las películas hollywoodenses sobre Vietnam, que también se toman en el análisis una aproximación sincrónica, pero también diacrónica. Sincrónica en el sentido de que se hace eco de las variaciones que suelen suceder en estos motivos recurrentes en las producciones fílmicas, pero si bien se toman los contextos de producción y teniendo en cuenta estas variaciones, se termina finalmente por producir y reproducir una mirada hegemónica y consensual sobre el conflicto a través de la pantalla, ¿no? Que está básicamente caracterizada por la confusión de los orígenes de la guerra y la misma naturaleza de la guerra de Vietnam, la construcción de un enemigo subdesarrollado, despiadado, engañoso, invisible, donde los soldados norteamericanos, estadounidenses, se encuentran presos de la locura y víctimas de la locura por una guerra inhóspita, en donde se encuentran tan presos de la locura que pueden cometer crímenes de guerra. Y ahí es donde entra un tópico, un motivo muy recurrente que atraviesa todo este discurso, que es la inversión de victimario a víctima de las tropas estadounidenses. Entonces, teniendo en cuenta eso y en otros trabajos desarrollé los motivos recurrentes, aquí voy a dar cuenta de las omisiones y los silencios que refuerzan esta mirada. Dentro de estos elementos, el primero que se puede mencionar es que ninguna de las películas analizadas aborda las causas de la guerra. En ningún momento se evidencia la naturaleza de la guerra como una necesidad básica y funcional a ciertos intereses sectoriales o funcional al complejo militar industrial. Siempre se termina por caer en la idea de que es un error inexplicable, basado en la confusión de tropas, mandatarios y mismo civiles, que la sociedad civil en la que se ve envuelta sin ningún aparente motivo racional, si es que hay un motivo racional en una guerra, en todas estas representaciones. El segundo elemento ausente que no se ve, todo esto también se compara con otras representaciones, por eso hago hincapié en estos elementos ausentes, en estas representaciones cinematográficas de Hollywood, en esta contienda, porque por contraste, en otras representaciones de otros conflictos bélicos sí se pueden rastrear. El segundo elemento ausente son la representación de relaciones diplomáticas y las potenciales negociaciones que se sucedieron antes de las conversaciones de París, ¿sí? No se hace ninguna mención a negociaciones bilaterales, tanto de mensajes epistolares directos entre Washington y Ho. No se hacen menciones a distintas iniciativas de paz previas a los pactos del 73, de terceras partes que hubo desde embajadores, el Papa en su momento, el secretario de la ONU, embajadores polacos, de Canadá, de Gran Bretaña. Se hace omisión a todo ese tipo de negociaciones, y si se hacen son muy vagas y se presentan, por ejemplo, o en Nixon o en Path to War, se presentan como mandatarios nuevamente envueltos en una situación de la que no pueden salir, y se sigue reforzando esta mirada de atolladero, de pantano, de un laberinto sin salida que no es posible, ¿sí?
Entonces se refuerza esta idea. Y también otro elemento que también aparece ausente, se omite, es la participación de las tropas de países aliados a Estados Unidos en el conflicto, ya sea como asesores o como batallones que van al campo. Entre ellos, tropas de Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda. Todos esos países aportaron personal militar y no aparece representado en ningún momento en ninguna de las películas. Esta idea nuevamente también refuerza esta mirada hegemónica que se fue construyendo sobre la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos se erige como la única fuerza que participa activamente en la eliminación del peligro del comunismo y de sus fuerzas del mal. Y acá también se engarza, se entrelaza la conversión de victimario a víctima, porque fueron solamente los estadounidenses, se refuerza esta mirada de que solamente los estadounidenses fueron los que realizaron sacrificios y confundidos en una guerra sin una explicación bien de atolladero, se transforman en víctimas, siendo los únicos que pueden llevar a cabo esta defensoría internacional de la democracia occidental y sus valores, y reforzando la teoría dominó que tanto se permeó ideológicamente durante la Guerra Fría, ¿sí? También se omiten omiten en la pantalla las complejas técnicas de combate del enemigo y sus destrezas, particularmente las aéreas, también a la construcción de un enemigo invisible, engañoso, subdesarrollado, que embosca a soldados norteamericanos en una guerra poco convencional. También se omiten las grandes destrezas del lado vietnamita, ya sea desde la tecnología misilística para derribar aviones, regimientos aéreos con los que contaban, unidades de misiles antiaéreos, sistemas antiaéreos que son de los más sofisticados en ese momento. Y tampoco se menciona el gran esfuerzo logístico que implicó la construcción de la ruta de Ho, que no solamente es una cantidad de senderos serpenteantes que conectaban Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, sino que también se llegó a hacer un oleoducto con aportes no solamente de civiles, sino de ingenieros y profesionales preparados. Este silencio también refuerza la mirada de un enemigo invisible, embustero, engañoso, tercermundista, que propensa esta locura y esta falta de raciocinio frente a una guerra que es poco convencional. Y ni que hablar de que también en esta idea del enemigo tramposo y demás se omite que hay territorios todavía minados por todo Vietnam, que se desarrollaron artilugios los estadounidenses como las minas hojas, que se confundían esas minas con el follaje, siempre indicando y connotando el salvajismo y lo engañoso y la particularidad engañosa del enemigo. Finalmente, para terminar, el quinto elemento que es omitido y no decible son los diversos debates internos de políticos o personales militares dentro de las filas enemigas y sus aliados, laosianos, cambosianos. No hay representaciones de líderes o miembros jerárquicos del Viet Minh o del FNL, ni siquiera de Ho, o sea, nuevamente fortaleciendo esta idea de la homogenización de un enemigo invisible, despiadado, engañoso, y justificando el concepto de, bueno, cualquiera puede ser el enemigo, no importa, son laosianos, camboyanos, que a su vez justifica los crímenes de guerra cometidos por las tropas norteamericanas y los mandatarios.
Finalmente, para concluir, con excepción de Boinas Verdes, la mayoría de las películas hace una crítica muy recortada sobre la guerra de Vietnam, pero siempre cayendo en esta imagen consensuada que refuerza la idea de una guerra poco convencional, confusa, inexplicable, con un enemigo invisible, engañoso, donde los estadounidenses son víctimas de una locura propia de este tipo de guerra. Con lo cual, mi conclusión es que en realidad, a diferencia de Engelhardt, que propone que Vietnam fue la tumba del relato bélico triunfalista, que comienza su decadencia con las bombas atómicas, no, yo creo que en realidad con esta representación de la guerra de Vietnam, lo que se hace es resignificar ese relato bélico triunfalista en función de las exigencias propias de la intensificación de la Guerra Fría de 1980, de la década del 80, y el recalentamiento que se produce de la Guerra Fría en ese momento, donde Hollywood tiene un rol fundamental en la construcción de esta mirada hegemónica de la guerra. Creo que llegué con el tiempo. Muchas gracias, Adamo. Sí, hasta te sobraron 2 minutos como Yapa. Bueno, y ahora presentamos el trabajo de la profesora Drueta. María Eugenia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Está ahí. Sí. Bueno, sí. Bueno, a ver, el trabajo que yo voy a presentar se inscribe, o sea, es heredero de los desarrollos que acaban de presentar Piccinelli, Adamo y, bueno, obviamente, el doctor Nigra. En mi caso, mi trabajo versa sobre las representaciones del Holocausto en el cine de Hollywood. También me interesa toda la cuestión discursiva e interpretación del cine como un texto. Así que, bueno, digamos, como introducción, bueno, es sabido, digamos, el cine de Hollywood como herramienta ideológica y de propaganda estadounidense. Ya desde inicios de la guerra, incluso antes de que Estados Unidos se involucrara en el conflicto, comienza a generar toda una serie de imágenes y discursos sobre el tema de, bueno, obviamente de las razones por las cuales Estados Unidos tenía que entrar en esa guerra, pero también comienza a mencionar el tema de la persecución de los judíos, primero en menciones, luego empieza a aparecer como cada vez representado de manera como más abierta, pero digamos, en el caso de la presentación que querría mostrar hoy, me interesa principalmente el tema de un factor que está presente en todas estas representaciones, incluso cuando todavía no se habla abiertamente de exterminio de los judíos, sino simplemente de una especie de persecución política, económica, o incluso se empieza a hablar de campos de concentración, pero todavía no abiertamente de qué está pasando ahí. Ese denominador común es el personaje que luego se va a llamar de perpetrador, que en las primeras representaciones uno podría hablar simplemente como de fanáticos nazis y que luego se va a empezar a convertir cada vez en ese criminal de guerra con todas las características que uno conoce. Ese denominador común que aparece en todas las películas está presente básicamente porque es el agente que origina el caos necesario para que una narración comience y empiece a tener cierta dinámica. Pero principalmente este tipo de personaje, a diferencia de lo que uno podría asimilar al villano de otro tipo de relatos, me parece que es interesante porque en ellos las representaciones cinematográficas, televisivas y obviamente también literarias y cualquier otro tipo de expresión, pero acá nos va a interesar específicamente el audiovisual, son interesantes porque en la forma en que son configurados se refleja el intento muchas veces de encontrar respuestas al porqué de sus acciones.
Entonces, en la forma en que esos personajes sean armados, o sea, las características que se les pongan encima para, digamos, como a modo de móviles o características que hagan que finalmente fallen en su cometido, de algún modo nos van a estar mostrando cuáles son como las tentativas de respuesta que van a elaborar los realizadores de las películas, frente a preguntas de tipo moral. Hablo en este momento todavía de cine en general. Esto incluye las expresiones europeas a este tipo de respuestas, como las de Hollywood. Me voy a concentrar en las de Hollywood, pero digo, en este sentido es como general. Todos conocemos la obra de Claude Lanzmann, Shoah, que él tiene una forma muy particular, obviamente, de abordar el tema y de buscar sus respuestas, entrevistando incluso a perpetradores del Holocausto reales. Y luego vamos a encontrar otro tipo de respuestas a través de la ficcionalización de historias, en algunos casos la creación de personajes que no tienen, digamos, un referente real, y en otros casos personajes que adoptan ciertas identidades reales, pero obviamente, bueno, tratando de responder este tipo de preguntas. Bueno, en el caso de Hollywood no me voy a extender porque esto ya obviamente que Mariana y Florencia lo han mencionado. Hollywood cuenta con una serie de herramientas de tipo narrativo, un tipo muy particular de montaje, que busca justamente meter al espectador completamente en la narración para generar como un efecto muy, muy realista. O sea, en realidad uno lo que está viendo es obviamente todo un armado, pero digamos la intención es volver invisible justamente todas esas estrategias y manipulaciones del relato. Y esta intervención en el relato obviamente que no es inocente, porque en sí esa intervención, más allá de lo que es el relato que se está queriendo mostrar, representa una serie de marcas que son también capaces de generar una serie de significados, sentidos. Bueno. Voy a tratar de pasar algunas partes del trabajo, pero bueno, básicamente, digamos, en la misma línea que decía antes Piccinelli, el tema de poder interpretar la obra cinematográfica como un texto nos abre justamente a la posibilidad de aplicar algunas herramientas de análisis que provienen del campo literario, y la posibilidad de analizar ese discurso en relación con otros discursos, nos posibilita justamente también la posibilidad de hacer un análisis más justamente de ese sistema y de cómo interactúan todos esos discursos, aportándose cosas o prestándose cosas. Por lo que las dos herramientas básicas que voy a estar, en las que me voy a estar enfocando justamente son las de intertextualidad y otro concepto que proviene del lado de los desarrollos de los estudios de memoria, que es el de remediación, de Astrid Err. La idea básica sería, bueno, por un lado, preguntarse si los medios audiovisuales pueden intervenir con esas representaciones del pasado en el imaginario social, o sea, si pueden, a través de este tipo de representaciones en este caso, de los perpetradores, tener alguna clase de impacto en la construcción de ese imaginario social. De entrada podríamos estar respondiendo que sí, porque la realidad es que hay una cantidad enorme de desarrollos que sostienen esta posibilidad. Entonces nos moveríamos a un plano tal vez un poco más práctico de, bueno, cuál es la función que cumple la instalación o la construcción de arquetipos en este tipo de reproducción de memorias. Tomo obviamente, bueno, todos los desarrollos en términos de memoria social, de Hallbach, de Assmann, el tema de la noción de una memoria histórica, para llegar a la idea de una memoria mediática en el contexto de las sociedades postliterarias, donde justamente la posibilidad de que un medio audiovisual construya un imaginario, un relato, es mucho más fuerte, digamos, bueno, obviamente por la existencia de medios audiovisuales, pero además por la pérdida de poder de los medios literarios. A ver, en el caso del concepto de premediación y remediación, ahí lo que estaríamos teniendo es la formación
de una serie de arquetipos que son asimilables a esos arquetipos literarios de los que habla Vladimir Prop para lo que es digamos, como la idea de los cuentos tradicionales, donde se forma una serie de figuras que, digamos, encarnan como fórmulas narrativas que permiten encasillar rápidamente el lugar de cada uno de los personajes y asignarles una función. Y esto para el caso, digamos, puntual de lo que va a terminar siendo la idea de perpetrador nazi, de perpetrador usando la caracterización que usa Hilbert de perpetrador, uno puede reconocer en filmaciones muy previas a la Segunda Guerra, que incluso en todo caso son contemporáneas a la Primera Guerra, una primera definición que en todo caso es heredera del campo literario, de lo que es el militar de estilo prusiano, que tiene como toda una serie de características. Suelen ser tremendamente malos, pero además son torpes, son vengativos, no les gusta la democracia, o sea, es como todo, está armado toda esta imagen del militar prusiano que aparece en estos films de la Primera Guerra, y que más o menos es como la figura arquetípica que va trasladándose en el cine de la década del 20, del 30. Hay incluso una serie de actores que prácticamente hacen el mismo personaje una y otra vez en distintas películas, como Erich von Stroheim, Lucian Preval, Peter Lorre, hablando de monstruos. Es un actor que se dedicaba bastante a todo ese género. Y que finalmente hacia un determinado punto que podemos localizar en la década del 60, termina generando una nueva caracterización que, digamos, muestra ciertas rupturas contra ese arquetipo que estaba muy bien instalado durante los años precedentes. Lo que querría ir diciendo, digamos, con esto es que incluso en el caso, por ejemplo, de un evento totalmente disruptivo en la historia, como puede ser el intento de exterminio de los judíos europeos, la forma en que esto luego se va a contar necesita adoptar ciertas figuras narrativas fácilmente asimilables que justamente permitan la comprensión del hecho. Estoy obviamente separando lo que es digamos, el evento, la sucesión de eventos reales de lo que es la forma, digamos, en que luego es presentada por distintas cinematografías o distintas formas de expresión o arte. Pero a lo que voy es, el evento real, concreto, va a tener que entrar como dentro de ciertas cajitas clasificatorias que permitan organizar alguna clase de discurso que pueda ser, digamos, compartido, entendido por aquel que lo tiene que recibir. Básicamente en los Estados Unidos, esto voy a tratar de pasarlo rápido porque creo que no queda tanto tiempo. En los Estados Unidos hay una relación muy particular de los Estados Unidos con el Holocausto. 5 minutos, ok, gracias. Hay una institucionalización muy fuerte al día de hoy. Dejo aparte todo lo que son las discusiones acerca de si hubo o no hubo un silencio de posguerra, si hay cuestiones críticas en torno a las formas que ha adoptado justamente ese relato en términos de americanización, que de algún modo se relaciona obviamente con esto que ahora vamos a comentar. Obviamente que es muy presente, digamos, el rol de las propias organizaciones judías que tienen intereses muy concretos en la difusión del evento, pero digamos, más allá de todas estas cuestiones, de 1939 en adelante empieza a aparecer cada vez más fuertemente todo este tema, toda esta cuestión de el fanático nazi caracterizado de una determinada forma. Las características es el antisemitismo, el racismo, el desprecio por las formas democráticas, el resentimiento contra las naciones vencedoras de las guerras anteriores, la reivindicación de la superioridad alemana. O sea, es como que está muy claro cuál es exactamente el móvil de estas personas, pero está además tenido como de cierta torpeza, agresividad. O sea,
hay como toda una serie de características que forman la imagen del perpetrador. Por ejemplo, en el caso de la película Juicio en Nuremberg, que es una película medio de transición, donde tal vez todavía no está totalmente claro y definido el tema del Holocausto como un evento separado de la Segunda Guerra, en este caso uno empieza a ver personajes que están, digamos, como yendo hacia una complejidad mayor, pero de todos modos se mantienen todavía dentro de estos parámetros. El parteaguas es básicamente el juicio Eichmann, la celebración del juicio Eichmann en Jerusalén y, sobre todo, su televisación en los Estados Unidos. Entendiendo que la propia televisación es una forma de armado de relato, por el armado del escenario de la sala de juicio, por la disposición de las cámaras, porque hay un montaje en la alternancia de las cámaras y en lo que se quiere realmente mostrar del acusado, y hay además un protagonismo muy grande de ese acusado que está solo, a diferencia de los juicios de Nuremberg, que siempre eran muchos en las bancas, y además los recortes, digamos, de imagen eran como, digamos, la difusión de esas imágenes era obviamente mucho menor. Acá hay como una difusión muy masiva donde los propios espectadores pueden ver directamente cada uno de los gestos y expresiones y movimientos que hace esa persona que está siendo acusada de algo realmente muy grave. Para ir, digamos, como para acercarme hacia el final, en la década del 60 no solamente se produce el quiebre de estilos en el cine norteamericano, muy influenciado por lo que es el cine de autor que viene de Europa, sino que además a eso se nos va a sumar que en la aparición y el impacto que tiene enorme la imagen de Eichmann en los televisores domésticos, estas figuras arquetípicas de las que veníamos hablando, como digamos, con ciertas características que en todo caso tenían que ver con el militar prusiano, van a empezar a adquirir una complejidad mucho mayor desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de los móviles. Van a ser mucho más astutos, van a estar jugando todo el tiempo en el límite con aquello del legal, va a haber una serie de justificaciones éticas, va a haber fines económicos. Tengo acá una serie de ejemplos que los voy a pasar de películas, pero bueno, uno puede pensar en las caracterizaciones, sí, voy cerrando, Fabio. Las caracterizaciones que empiezan a aparecer a partir de acá en la película Marathon Men, que es una película realmente muy extraña porque no se entiende bien exactamente qué es lo que quieren decir acerca del perpetrador, más allá de que es malísimo y de que tiene un fin económico muy grande, pero también está un antisemita muy convencido. Y por último, digamos, como me parece lo más importante, es que la exacerbación de este tipo de personajes tan malos, tan astutos, tan, digamos, con este tipo de convicciones casi racionalizadas, va a requerir la aparición de una figura de héroe en un contexto muy particular de la historia norteamericana, que es justamente un momento entre las décadas del 60 y el 70, donde justamente se está esa figura de héroe está siendo bastante vapuleada justamente por las adversidades bélicas en el exterior. Tenía una serie de conclusiones para leer, pero creo que lo voy a cerrar acá, si no nos pasamos mucho más con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eugenia. Bueno, como para lanzar la eventual discusión, me resultó muy claro de todas las ponencias la importancia que tiene el modelo de narración clásica o en el intento de implantar una pauta cultural, un sesgo cultural o una mirada, es grande la palabra, pero ideológica, sobre procesos, tratando siempre de expresar la visión de las clases dominantes. En general es difícil, no imposible, pero difícil tratar de ver discursos cuestionadores al sistema. Si bien puede haberlo, si hemos mantenido
discusiones al respecto. En líneas generales, en ninguno o por lo menos los que llegan al circuito comercial y no en circuitos subterráneos o subalternos, ¿no? Los que llegan al circuito comercial de alguna forma reproducen la mirada dominante que algún día tendríamos que ponernos a analizar o pensar con sutileza y no mecánicamente la famosa vinculación estructura-superestructura. Esto es, si Hollywood, que hoy por hoy no es ese lugar material real en Estados Unidos, sino que hoy por hoy Hollywood es un conjunto de grandes capitales interrelacionados, ponernos a pensar un poco qué es lo que privilegia ese Hollywood, no solamente como el objetivo del beneficio económico, sino también como una reproducción de una fórmula que de alguna manera la clase dominante o el capital concentrado busca reproducir para consolidar una especie de conformismo o de, como decía Morgan, ¿no?, la suspensión voluntaria de la incredulidad para entender un poco qué es lo que está pasando. O sea, si, para decirlo también fílmicamente, si salimos o nos quedamos en la Matrix. No sé, yo le pediría a la coordinación que habilite a todos los panelistas para... ¿se cayó la comisión? ¿Una falla? No tengo idea qué pasó. Pero por lo menos, bueno, entre nosotros estamos habilitados. Así que yo diría, habla todo el mundo el micrófono y opine lo que le parezca. Pero creo que las 4 ponencias fueron más o menos, digamos, para hacer una visión general, ¿no? Fueron todas más o menos en la misma dirección. Esto es Boquiquio y Miranda diciendo, che, miremos que acá se está tratando de normalizar algo, que esas películas en realidad funcionan para decir esto es lo que está mal, y en realidad lo que ustedes dijeron, bueno, a ver, el anormal es anormal para alguien o algo. Y en consecuencia eso está normativizado. ¿Y quién normativiza? Entonces, viendo lo que dice tanto Mariana como María Eugenia, en realidad hay un aparato que quiere convencerte de eso, a través de una estructura de narración, o como decía Florencia, trabajar o retrabajar algo que no fue así. O sea, nos quieren vender algo que es exactamente al revés de lo que fue. Y me gustó, para cerrar, y no abro más la boca si quieren, que María Eugenia se metió con algo que habitualmente nosotros no hacemos y que estaría bueno trabajar un poco más, que es decir, miremos cómo encuadró la cámara, miremos cómo eligió, supongamos, porque vos en un momento dijiste, focalizaban en el juez. Es cierto que focalizó la película en el juez, pero no es exacto que estuviera solo en el banquillo. Eran 5, si no me equivoco. Sí, no, solo Eichmann. Pero vos estabas hablando de Nuremberg. No, eso previamente. En juicio de Nuremberg sí está claro. No. Pensé que referías a juicio de Nuremberg. Claro, no. Ahí está así Janning como pero guarda, protagonista, pero son varios. Lo que dijiste, porque lo focalizan a él. El centro de la trama está alrededor de él, no de los otros payasos que estaban al lado. No. Nada. Era una idea que quería tirar. Escucho insultos, comentarios. No, a mí, Fabio, me parece muy interesante lo que decís, porque si bien nosotros en general analizamos más la parte discursiva que tiene que ver con el guión y cómo se representa, en el cine es un discurso técnico y que tiene su propia forma de escritura.
Entonces, la cuestión de cómo se enfoca, cuáles son los tamaños de plano, si la cámara está alta, si la cámara está baja, todo eso dice mucho y dice a veces más que el discurso. Es cierto, pero no te olvides que eso, o sea, eso está subordinado a una cosa que decía Mariana, que retomaron Florencia y Eugenia, que es la cuestión de la narratividad modélica del cine clásico. Sí, claro. O sea, puede haber creatividad, como vos decís, en el encuadre, en los colores, en la luz, en la textura. Y eso construye sentido, estoy completamente de acuerdo con vos. Pero, a ver, para decirlo rápido y mal, las series exitosas de Hollywood, pongamos por caso, las series exitosas del Gran Capital, vos date cuenta que los directores cambian y muy pocas veces podés ver una diferencia narrativa entre un episodio y otro. Algunas veces pasa que les toca a un director que cambia el manejo de las cámaras, cambia la fotografía, pero normalmente un director es intercambiable con otro. Y vos decís, ¿por qué? Porque le dan el paquete cerrado. A eso me quería referir, ¿no? Como que no, sí, entiendo. La narración clásica es un paquete. Sí, es un paquete que representó el sistema de estudios y que continúa hoy en lo que es la narrativa clásica hasta el día de hoy, pero que ya está como legitimado que ciertas funciones, ciertas puestas de cámara, dicen y van a decir cierta cosa, van a reforzar. Está legitimado. Eso es perfecto, ¿entendés? Ya está legitimado la narración. ¿Cómo vas a hacer la película? De esta forma. Son pocas las películas que cambian el modelo clásico, ¿no? Raymond Williams hace una alusión a la osificación de la técnica. Lo que él dice es, bueno, en un principio se te fue conformando y él ve a partir de los 30, a mí me gusta la palabra osificación porque es como algo súper estructural, ¿no? Algo difícil de romper y que va a marcar como la columna vertebral. La técnica es esta, o sea, es un conjunto de técnicas, ¿no? Y como decía Ana, esto va a significar tal o cual cosa, está legitimado y también podemos incluir acá a un espectador que está de alguna manera formado que se forma mirando películas, ¿no es cierto? Pero bueno, el espectador ya sabe lo que va a ver, ya sabe lo que significa, por más de que no entienda o que no pueda ver, que no sea experto en el sentido de los encuadres, pero sabe que acá, cuando muestran así al personaje y asociado con la música, que por ahí, si uno no sabe específicamente, yo estaba leyendo, por ejemplo, autores que analizan la música, y vos decís, qué bueno, yo medio que entendí para dónde iba cuando escuchaba tal, pero no lo puedo ver de la forma que vos lo ves. Pero de alguna manera esto, ya hay un sistema que incorpora también al espectador, estructurado, un sistema de significación, de alguna manera. Y me parece adecuado también incorporar que incluso cuando vos te querés ir del cine de Hollywood o de la técnica o del sistema de narración clásico porque querés decir algo distinto, estás dialogando con eso todo el tiempo, lo tenés como referencia. Y el espectador sabe que esto es lo que debería hacer y vos estás haciendo otra cosa porque querés romper con eso, porque querés decir algo. Entonces también significa en múltiples sentidos. Y pensá que hay algo que todavía por defectos de formación nuestra, para decirlo de alguna forma, acordate que hace cuánto que vengo diciendo, que vengo destacando, por ejemplo, el inicio, la línea con YouTube, están mencionando qué está pasando con el tema de YouTube. Hace cuánto que vengo diciendo, prestemos atención a la música dentro de una película que es parte de la narración, porque, qué sé yo, y citaba el inicio de The Pacific, en donde los títulos, cuando presentan los títulos, no sé si le prestaron atención, yo les recomiendo, qué sé yo, Mariana me ha escuchado, Florencia me ha escuchado, no sé si Eugenia me ha escuchado, sí. Marisa o Ana.
yo les recomiendo que lo pongan, se encuentra en YouTube, ¿no? Pongan The Pacific, Main Titles y pónganse auriculares, ¿sí? Y entonces van a ver la articulación de la música que te está diciendo cosas que están exactamente vinculadas con esa presentación, en donde hay momentos hasta que escuchás los bombazos. El tipo mete timbales en momentos específicos que se vinculan con bombazos que están cayendo. Y entonces vos ves la articulación entre la música, que a medida que va pasando vos decís honor, solidaridad, gloria, ¿no? Y vas viendo que es como un dibujo que están haciendo, y hay momentos en donde cae el bombazo que en un fondo sepia que se está dibujando con un, no me sale la palabra, crayón no, ¿cómo es? Tiza. ¿Cómo? Es como una tiza, como un carbón. Un carbón, una carbonilla. Están dibujando con carbonilla y de repente con el bombazo o con determinado momento aparece un redondel rojo. Entonces vos decís sangre, pero sangre producida por los japoneses. O sea, todo ese mensaje en la presentación. Entonces, te empezás a acordar de películas que han sido particularmente exitosas también por el sonido. Sí, perdón, me quedé pensando en la idea del espectador domesticado. Domestican, la domesticación, sí, o sea, de tanto, viste, del bombardeo como el espectador domesticado, y sí, esto de, bueno, nada, por lo menos en las películas de Vietnam, toda la banda sonora es nada, o sea, por lo menos la música es toda la misma, salvo las valquirias, que también tiene una connotación así bien fuerte, todas más o menos comparten, viste, lo que decimos. Sí, es que creo que justamente tal vez una herramienta, un bloque importante de herramientas que tendríamos que tal vez empezar a mirar con más atención son las del análisis teatral, porque al fin y al cabo el dispositivo cinematográfico es heredero directo, o sea, en su historia justamente las primeras puestas en escena, lo que escapa a la simple toma natural de poner la cámara frente a algo que igual hay un trabajo de recorte y de montaje, lo que es la puesta en escena, tratar de generar una ficción frente a la cámara, en realidad es heredero directo del teatro, donde había música, donde la música acompañaba digamos, como la velocidad de las secuencias y hay como una especie de primer intento ahí de montaje y es además, digamos, un arte que viene con una tradición mayor. Pero en el cine mudo vos ya tenías al tipo, o sea, no era mudo del todo, vos tenías al tipo con el pianito, con el boom, bam, o sea, del nacimiento del cine si se sustrae eso. ¿Puedo sumar una cosa más a la discusión general? El otro día fui a ver al cine La Conferencia, una película alemana que habla de Wannsee, ¿sí? A mí mucho no me convenció, pero habría que trabajarlas en paralelo con La Conspiración y ver qué quiere decir cada una, porque en el fondo La Conferencia, más allá de que me haya gustado o no, me parece que lo que quiere, o sea, trabaja con Hannah Arendt, quiere mostrar la banalidad del mal. Y no mucho más que eso. En cambio, La Conspiración me pareció un poco más áspera y más mostrando las contradicciones dentro del régimen. Cosa que en La Conferencia me aparece, no hay contradicciones. Uno que protesta un poco, le palmean en la espalda y no pasa nada, pero te lo muestran a Heydrich como un tipo normal que te pregunta cómo anda tu familia, che, tenemos que ir a cenar, cómo anda tu bebé. La banalidad del mal. Me pareció eso, pero no le saqué mucho más que eso. No sé, cuando la vean comenten. Bueno, ¿algún comentario más? ¿No? Bueno, muchas gracias a todos. Cerramos por acá y que se renueve esta opción. Éxito.
Un gusto, Saludos. me alegro de verlo. Hasta pronto. Gracias a todos por participar.